¿Cuántos creen en milagros? Pues va a ser un milagro tener que terminar todas estas leyes el día de hoy como vamos, ¿verdad? Pero vamos a ver un milagro el día de hoy de cómo terminar estas leyes. Cada ley es tan importante en nuestras vidas y cada una de las leyes vamos aprendiendo. Y ahorita vamos a comenzar con la siguiente ley, la ley número 8, la ley de la manzana podrida. ¿Cuántos alguna vez en su casa han tenido fruta en una canasta o en algo? Y usando el ejemplo de una manzana, si hay una manzana podrida, no lleva mucho tiempo en que afecte a las otras manzanas que están ahí. Puede ser un plátano también, pero usando el ejemplo de la ley, la ley de la manzana podrida dice lo siguiente: las malas actitudes arruinan al equipo. Las malas actitudes arruinan al equipo. En otras palabras, las malas actitudes afectan al equipo, ¿sí? Así como una manzana podrida echa a perder el resto de la fruta que esté en la canasta, de la misma manera las malas actitudes arruinan un equipo. Y vamos a ver, esta ley es bien importante. Bueno, cada ley es bien importante, ¿sí? Y como ahorita estamos en la ley número 8, esta es la más importante en este momento, porque es la que estamos viendo en este momento. Y vamos a ver el ejemplo que usa aquí en sus manuales, es la vida de Absalón. Malas actitudes afectan nuestras vidas, pero no solamente nos afectan, sino contagian al resto de las personas. Y una de las cosas tenemos que entender lo siguiente: todo tiene que ver con liderazgo. Todo lo que existe en este mundo tiene que ver con liderazgo. Si hay un buen gobierno, tiene que ver con el líder que está en el gobierno. Si hay una buena familia, un buen matrimonio, tiene que ver con liderazgo. En un ministerio, en una empresa, uno puede saber cómo es el líder, nomás cómo lo atienden en las empresas. Por ejemplo, yo puedo llegar a negocios. Me acuerdo un día llegar a un negocio, mi esposo y yo andábamos comprando ropa, y entramos a un negocio que es una cadena en el país, y en otras ciudades hemos ido a ese mismo tipo de negocio de ropa y nos han atendido muy bien, pero en este entramos y nos atendieron mal. Preguntaba: oye, ¿no tienes en esta talla? Y como que se enojaban porque les preguntaba, les hacía preguntas. Y así estuvimos como 5 minutos. Nos dimos la media vuelta, nos salimos de ese lugar. ¿Por qué? Por las actitudes. Uno va a gastar buen dinero, vas a comprar, vas a invertir de tu dinero para comprar algo, y si te tratan con la punta del pie, como que ellos te están haciendo un gran favor, cuando tú eres el que les está haciendo un gran favor de ir a su tienda. Pero cuando hay esas actitudes, afectan. Y salimos de ese lugar, como a 2 puertas más está otra tienda. Desde la puerta nos atendieron con una amabilidad, y sí, a ver qué tal, y ahí nos quedamos. Y de ahí salimos con ropa. No que íbamos desnudos, íbamos con ropa, nomás que salimos con ropa nueva. Dijeron, a lo mejor se quedaban pensando, ¿qué pasó? ¿Qué fue la diferencia? 2 empresas, 2 líderes diferentes. Un líder que enseña a las personas a tener una buena actitud. Otro líder que a lo mejor así trata a sus empleados. Y es un reflejo de cómo es el líder. Los hijos son un reflejo de cómo son los padres. Uno puede saber cómo son los padres nomás viendo a los hijos. Mis hijos invitan a veces compañeros de la escuela y comemos ahí con ellos y escuchamos las conversaciones, y uno escucha y los niños normalmente sacan los trapitos de sus padres, ¿no? No, mi papá hace esto y lo otro. Por ejemplo, un niño estaba comiendo ahí en la casa y estaba diciendo: no, mi papá lo anda persiguiendo la policía porque se pasó un alto. Y pues ya sabemos lo que hace ese papá, ¿no? Por ejemplo, si los papás son cristianos y no viven de acuerdo a la palabra, los hijos sacan toda la luz. ¿Sí? Los hijos son un reflejo del líder. Las actitudes que hay en un equipo normalmente son un reflejo del líder. Si no son buenas, tiene que ver con el líder que no supo tratar o no trató esos asuntos y causó que afectara a las demás personas. Las malas actitudes arruinan al equipo. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo de Absalón. Absalón era hijo de David, pero porque David como líder no supo tratar y solucionar esa actitud, afectó el reino en una manera
tremenda que tuvo en una ocasión. Absalón tomó el reino y David tuvo que huir. ¿Por qué? Porque David no trató ese asunto. Aquí en los apuntes vamos a leer primera parte. Dice: Absalón es uno de los mayores ejemplos en la escritura del poder destructivo de una mala actitud. Él solo socavó el reino de David y puso en peligro a todo el reino de Israel. La amargura no resuelta que le causó el abuso de su hermana Tamar y la falta de disposición de parte de David como líder para confrontar ese abuso lo llevó a la traición subversiva y luego a la rebelión declarada. Sus habilidades naturales como líder fueron socavadas por una actitud negativa y amargada. ¿Sí? La ley de la manzana podrida dice: las malas actitudes arruinan el equipo. Lo podemos ver en equipo de fútbol, podemos ver en equipos de básquetbol. Las actitudes determinan lo que logra ese equipo. Y si hay una actitud mala, una mala actitud, una actitud negativa, va a afectar. Si el líder no lo trata, si el líder no arregla eso o resuelve eso, va a afectar a todos en el equipo. ¿Sí? Usando ese ejemplo de esas dos tiendas a las que fuimos, la diferencia era el líder. El líder supo cómo solucionar y cómo traer un ambiente diferente. ¿Sabían ustedes que los primeros 3 minutos de cuando una persona entra en una congregación determinará si se queda ahí o nunca más vuelve a ese lugar? Las primeras impresiones de una persona que entra a una empresa, a un negocio, determina si la persona va a querer seguir llegando a ese lugar o no. Igual es el ministerio, igual es en la iglesia. Por eso es tan importante los edecanes, por eso es tan importante los que están dando la bienvenida, porque si los hace sentir bien y se sienten bien recibidos, van a quedarse. No importa qué tan bueno predica el predicador, aunque eso me ofende. No se crean, no me ofende. Pero no importa que yo pueda ser el mejor predicador y tener la mejor alabanza, pero los primeros minutos antes de que entre la persona, antes de que cuando se le está recibiendo, determinará si abrirá su corazón a recibir o se va a quedar ahí o ya nunca más regresar. Tiene que ver con actitud. Y malas actitudes destruyen. Y vamos a ver aquí cómo las semillas de una actitud destructiva. Las semillas de una actitud enferma dentro de un equipo son, número 1, amargura sin resolver. ¿Sí? Normalmente, cuando hay malas actitudes, hay amargura que no ha sido resuelta. Amargura sin resolver. Segunda de Samuel 13, versículo 22. Mas Absalón no habló con Amón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amón, porque había forzado a Tamar su hermana. ¿Sí? No resolvió el asunto. Había esa amargura en su corazón que afectó su vida, afectó la vida de Absalón. Amargura sin resolver. Estas son semillas. El libro de Hebreos nos dice que cuidemos de que no vaya a brotar una raíz de amargura. ¿Por qué? Porque si brota, contamina a los demás. ¿Qué hacías Absalón? Absalón dice que se ponía en la puerta de la ciudad y veía que venían personas a buscar al rey David y se sentaba ahí y hablaba con ellos. ¿Quieres un consejo? No, mi padre ahorita no puede atenderte, pero yo te atiendo. ¿Y qué empezó a hacer? Esa amargura que había en su corazón empezó a contaminar y a contaminar. Que llegó el día y llegó el momento que él se levantó en contra de su propio padre y tomó control del reino del pueblo de Israel. No duró mucho, pero sí lo hizo, porque eso hace la amargura. Las semillas de una actitud destructiva, número 1, amargura sin resolver. Yo como líder necesito ayudar a las personas a resolver eso. ¿Sí? Porque si no, va a afectar. Si yo tengo una persona en mi equipo con esas actitudes y no les he ayudado a que resuelvan ese conflicto, va a contagiar a las demás personas. ¿Sí? Va a contagiar a las demás personas. Por eso nos damos cuenta. Las semillas de una actitud destructiva, amargura sin resolver. Si uno de los miembros del equipo se ofende y quizás decida no expresar su ofensa, la ofensa alimenta la amargura hasta que la actitud del miembro del equipo es obvia para todos. ¿Sí?
la ley de la manzana podrida. Afecta. Yo como líder tengo que inmediatamente hablar con esa persona, confrontar ese asunto, llevar a la persona a que arregle ese conflicto. ¿Sí? Amargura sin resolver. Yo conozco personas, y tristemente algunas de las personas son seres muy queridos míos, donde tienen más de 40 años viviendo con amarguras que no ha sido resuelta. Una persona que tiene amargura que no ha sido resuelta va a herir a otras personas. Sí, va a herir. Si yo estoy ofendido y herido y tengo amargura en mi corazón, yo voy a herir a otras personas. ¿Por qué? Estoy hablando de un corazón amargado, un corazón herido. Amargura sin resolver. Número 2, semillas de una actitud destructiva. Hay engaño. Hay engaño. Nos damos cuenta en la vida de Absalón. El engaño puede destruir un equipo, como lo hizo con David. Como lo hizo Absalón con David. ¿Sí? El engaño, dice ahí, nos habla y nos enseña el ejemplo de Absalón. Esas son semillas que hay en una persona que tiene amargura en su corazón. Empieza a caminar en engaño. Ya no puede distinguir lo que es bueno o malo. Empieza a pensar que lo malo ya es bueno y lo bueno también es bueno. Ya no sabe distinguir entre lo que dice la palabra de Dios y ya, por ejemplo, esa persona estará en una reunión y está pensando, ay, este mensaje. O está sentado ahí diciendo, nomás recibo lo que me conviene. ¿Y qué empieza a vivir? Vivir un engaño. Ellos el hombre, por no resolver amargura en su corazón, el día de hoy vive en un engaño. Hemos hablado con él, hemos hablado en amor, hemos hablado firmes, hemos hablado de todas las maneras que sabemos hablar con una persona, de acuerdo a la palabra de Dios. Y él sigue en un engaño que él piensa que está bien, violando todos los principios que enseña la Biblia en cuanto al trato del hombre con su esposa. Y él sigue pensando que él está bien. Y vive un engaño. ¿Sí? Esas son semillas que vienen en una persona una manzana podrida. Empiezan a vivir un engaño, empiezan a pensar que todo el mundo está mal y ellos no. ¿Sí? Entonces escuchan una enseñanza y escuchan solamente lo que les conviene. Lo que no les conviene lo descarta. Eso no me conviene, eso no es para mí. Yo ya estoy más alto que... Y estamos en Colima. Habíamos llevado un grupo de jóvenes a Colima con unos pastores amigos ahí. Y había una conferencia y me tocó traducirle a la persona que estaba ministrando. Y yo estaba traduciendo. Y como era un evento de jóvenes, un congreso de jóvenes, yo traía pantalones de mezclilla y traía una playera que traía el rostro de Jesucristo. Y algo así como decía, no es quien tú eres, sino a quien conoces. Algo así, era un mensaje. Ya estábamos ministrando a los jóvenes, yo estaba traduciéndole a este ministro y un evento muy padre, la presencia de Dios estaba ahí. Y de repente ya se acercó una señora, ya grande de edad, y ella vino conmigo. Y yo pensaba que quería hablar con el orador. Y ya le dije que en qué le podíamos presentarla para que hablara con el orador y yo les iba a decirme, es abominación, y me empieza a decir cosas. Yo luego noté un corazón ofendido, con mucho rencor, con mucha amargura en su corazón. Y me dijo hasta de lo que me iba a morir. Y yo no, en ese momento me sorprendió, yo pensaba que iba por oración. Y ya se fue. Ya seguimos ministrando, seguí traduciéndole a este hombre. Al rato vuelve a llegar y me dice, quiero hablar contigo. Y ya le tuve que decir que en ese momento no podía porque estaba traduciendo la reunión. Y fue a donde yo estaba. Y me empezó a decir lo mismo. Y me empezó a maldecir. Y me empezó a decir muchas cosas. Pero yo veía una amargura en su corazón. Yo por dentro yo estaba diciendo, Señor, perdónala. Yo no le tomo lo que ella está diciendo, no se lo tomes a cuenta. Sí. Ella estaba viviendo algo, estaba viviendo lo que estamos viendo ahorita. Una amargura que no había resuelto. De alguien que quién sabe quién le hizo daño. Estaba viviendo un engaño pensando que lo que estaba haciendo era correcto. Pues terminó la reunión, me dijo, no les digo lo que me dijo, pero nomás así para que tengan una idea hasta de lo que iba a morir. Pues yo me fui a la casa donde nos estábamos quedando,
Al día siguiente llegamos porque el congreso seguía el día siguiente, en un sábado en la mañana, llegamos y luego el pastor ahí de la congregación, ellos se reúnen en un auditorio así como un cine, así como aquí. Y me mandó llamar a su casa porque su casa está atrás de la iglesia. Y ahí voy. Y me dice, oye chico, ¿qué le hiciste a...? Me mencionó el nombre de esta señora, yo ni sabía cómo se llama. Le dije, nada. Dice, no, de veras, ¿qué le dijiste? Le dije, yo no le dije nada. Yo nomás le sonreí, por dentro la perdoné, porque le expliqué lo que me dijo. Dice, pues no vas a creer qué sucedió. Dice, se fue a su casa, tan enojada, tan así con ese rencor y esa amargura, que a las 2 de la mañana me llamaron y ya se murió. Yo me quedé, qué bueno que no dije nada, Señor. ¿Sí? Me quedé frío. Y me acuerdo que me dijo, dice, la verdad es que ella era una persona que la tratamos de ayudar, estaba sirviendo aquí con nosotros, fue ofendida, ¿sí? Y nunca quiso perdonar y guardó eso y creció amargura, y hemos hablado muchas veces y ella ya vivía en un engaño. Dice, y no dudo que lo que ella te expresaba era tan fuerte que eso le llevó a morir. Su cuerpo no aguantó. ¿Sabías que hay animales que de la amargura, bueno, no sé si tengan amargura en su corazón, pero del enojo pueden morirse? ¿Sí? Nosotros vivimos en Australia cuando yo era niño. Tenía 5 años, vivimos en Australia. Y durante 5 años vivimos ahí y mis papás eran muy aventureros. Entonces vivíamos en medio de la nada. ¿Sí? El pueblo más cercano era 12 horas de terracería. ¿Sí? Si querías alimentos tenías que pedir por radio y te traían en un barco, subían el río, llegaban a donde estaba el rancho, ahí desembarcaban que leche en polvo, que azúcar, y allá se tomaba mucho té, y vivíamos allá en medio de la nada, ¿sí? Y en ese lugar donde vivíamos había mucho ganado salvaje, muchos toros salvajes que pesaban que media tonelada, pero unos toros, pero eran salvajes que nunca habían visto al ser humano. Y también había búfalos del agua, también salvajes. Un día, mi papá junto con los vaqueros y unos tíos capturaron un búfalo y lo metieron en un corral. Que había corrales allá, estaba la casa y abajo estaban los corrales cerca de un lago. Metieron al búfalo dentro del corral. Y mi hermana es un año menor que yo, íbamos ahí como niños a ver el búfalo. Para nosotros se nos hacía un elefante, ¿sí? Y era un búfalo grandísimo. Y yo me acuerdo que podías ver el enojo de ese animal, frustrado, así, y daba vueltas. Y le pusieron una tina con agua y la tiró y la andaba aventando por todos lados y le pegaba, anda vuelta y vuelta, enojado. No, estábamos mi hermana y yo impresionados, nos subimos arriba de la camioneta y desde ahí lo veíamos y veíamos, yo veía el enojo. Y yo me acuerdo que ya nos fuimos a la casa y ya pasó ese día, nos dormimos. Al día siguiente, vamos a ver el búfalo, mi hermana y yo, vamos a ver el búfalo. Y estaba una tía ahí con nosotros, tía, vamos a enseñarte el búfalo que cautivaron el día de ayer. Ahí vamos a ver el búfalo muerto. ¿Por qué? Por la amargura que había dentro. No amargura, ellos no sé si tengan un alma, pero perdón, el enojo que había en él, en ese animal, la adrenalina, y era tanto que lo llevó a tronar. Fíjense, no sé si saben esto, pero en los tiempos de Pablo los romanos hacían lo siguiente: si tú como romano asesinabas a otro romano, este era tu castigo. La persona que tú asesinabas, te la amarraban en tu espalda. Si por ejemplo, mataste a una persona, romano, te lo amarran a tu espalda, ese es tu castigo. Y empiezas a cargar a ese hombre muerto. Donde quiera que vas, ya no te puedes, te lo cargan, te lo amarraban de tal manera que no podías deshacerte de él. A donde quiera que ibas, si ibas a una conferencia de líderes, ahí llevabas ahí es que andabas cargando al hombre que tú mataste o la mujer que tú mataste. Hasta que llegaba un punto que la misma muerte de esa persona consumía tu cuerpo y empezaba a desbaratar tu cuerpo hasta que morías. Ese era tu castigo. La ley de la manzana podrida eso hace.
¿Sí? Una mala actitud hace eso y hace que personas vivan en un engaño pensando que están bien. Por ejemplo, esa pareja que les menciono, el día de hoy él vive en otra ciudad, abandonó su familia, dejó su familia, y él ha hablado a otros líderes y me han hablado a mí porque me conocen, y él les ha dicho todo lo opuesto que hablamos con él, y él piensa que está bien. ¿Qué es eso? Es un engaño. ¿Por qué? Porque hay amargura que no ha sido resuelta. Número 3, empieza a ver las semillas de una actitud destructiva. Distancia, empieza a ver distancia. David lloraba por su hijo todos los días. Cuando el compañero de equipo que tiene una mala actitud o mala actitud acciona, sus actos ponen distancia entre él y sus compañeros. Las repercusiones de un solo acto pueden tener efectos duraderos que destruyen la unidad y capacidad de relación del equipo. Si cuando eso sucede, empieza a destruir la unidad en el equipo. Empieza a traer distancia. Cuando hay una mala actitud, hay distancia. ¿Qué haces tú cuando hay una mala actitud? Miren, Jesús dijo, permitir que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino. ¿Quieres entrar al reino de Dios? Tienes que ser como un niño, ¿sí? Hablaba con los niños. Ahora, ¿se han dado cuenta que los niños pueden percibir las actitudes de los adultos? Así. Si tu actitud es buena y es sincera, ellos lo perciben. Si tu actitud no es buena, ellos lo perciben también. ¿Sí? Los niños perciben actitudes, buenas o malas, las pueden percibir. Me acuerdo un día, mi esposa estaba con mi hija y creo que andaba un sobrino con ellas. Habían ido a comprar algo y a la hora de salir del estacionamiento, no sé cómo estuvo, que otro señor se metió y total mi esposa le pegó al carro de un señor. El señor se bajó enojado, maldiciendo y quién sabe qué tanto. Me hubiera gustado haber estado ahí. Pero no estaba en ese momento. Pero se bajó así. Y lo primero que mi esposa hizo fue: Señor, discúlpeme, yo asumo la responsabilidad. Nosotros pagamos el daño, perdón, no, la verdad no lo vi y yo asumo la responsabilidad. Ya cuando le contestó así, el Señor se tranquilizó. Y ya después ya pudimos arreglar el asunto y todo eso. Pero esto me dijo mi hija. Ella estuvo y le tocó ver todo eso. Dice, papá, dice, ese señor tenía una mala actitud. Dice, pero mi mami tuvo buena actitud. Porque a nuestros hijos les enseñamos de actitud. Mis hijos, si se levantan en la mañana y amanecen de mal humor, yo sé que nunca ha sucedido en sus casas, pero amanecen de mal humor, les decimos, o cambias tu actitud o te vamos a ayudar a cambiar esa actitud ahorita. Porque actitud tiene que ver con decisión. Amargura tiene que ver con decisión de perdonar y soltar. ¿Sí? Como líder yo necesito, bueno, esto no está aquí en los apuntes, pero yo necesito vivir una vida donde no guardo ofensas de nadie. Perdono y suelto a las personas y sigo adelante. Si no, esa amargura trae engaño y trae distancia. Empiezas a distanciarte de las personas esa persona empieza a distanciar y empieza a afectar al equipo. Fruto de una actitud destructiva, inciso A, empieza a haber autopromoción. ¿Sí? Empieza a haber autopromoción. Vemos el ejemplo de Absalón. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. ¿Qué estaba haciendo? Todo un show. Tratando de mostrar quién era él. Sí, tratando de mostrar quién era él. Porque él empieza a autopromoverse. En el reino de Dios no necesitas autopromoverte. Lo único que necesitamos es ser como Dios nos hizo. Sé tú. Dios te puso ciertas cualidades en tu personalidad. Por ejemplo, yo no tengo que ser como Juan. Yo no tengo que compartir como Juan. Y él es un excelente, yo lo estimo y lo amo muchísimo. Y me bendice como él, yo recibo cuando él está ministrando. Pero yo no tengo que copiarlo a él. Porque Dios no me hizo como Juan. Yo soy chico. No tan chico, pero soy chico. ¿Sí? Pero Dios me hizo así diferente. Entonces yo comparto diferente. Yo soy otra, yo no puedo, si yo trato de ser como Juan, no va a funcionar. Tengo que ser como Dios me hizo. ¿Sí?
Muchas veces en los equipos, cuando hay amargura y todo eso, la persona empieza a autopromoverse, empieza a decir, no, es que yo anduve con Juan, ¿sí? 50 caballos por delante. No, y un día yo toqué con Marcos Witt. Y a lo mejor lo único que hice fue, ya toqué. ¿Sí? Y empiezan a autopromoverse. Cuando yo veo una persona que empieza a autopromoverse, yo empiezo a preguntar, algo hay en su corazón que tiene la necesidad de tener que comprobar algo que no necesita que comprobar. Eso empezó a hacer. Es el fruto de una actitud destructiva. Lo primero que empieza a suceder, empieza a autopromoverse. Empieza a tratar de demostrar que esa persona puede hacerlo, y nos damos cuenta. Fíjense lo que dice aquí. Una actitud destructiva con frecuencia se revela con esfuerzos evidentes para promoverse a sí mismo. Se empieza a mostrar que él puede, que él se vuelve egoísta, haciendo todo lo que sea posible para ser visto desde una posición de poder. Esta actitud tiene un impacto devastador sobre la moral del equipo. Yo como líder, por eso cuando esto sucede, yo como líder, si hay una manzana podrida, tengo que sacarla de la canasta. Sí, ayudarle a resolver el conflicto, ayudarle en el proceso, pero si no quiere ayuda, sácala de la canasta. Si por ejemplo, si yo tengo al director de alabanza, que es parte de mi equipo de liderazgo, si él tiene una mala actitud, yo no lo voy a dejar que se suba a tocar, a ministrar, aunque tenga el mejor don. Mejor yo me paro y canto, aunque yo no canto. ¿Sí? Mejor yo les digo a todos, ¿saben qué? Levanten sus manos, vamos a alabar y adorar a Dios y sin música ni nada, pero yo no lo voy a dejar tocar. ¿Por qué? Si él tiene una actitud, si él tiene amargura en su corazón, uno va a empezar a autopromoverse y va a empezar con una actitud de que, cabo, yo soy el único, él no tiene a nadie más, soy indispensable. Muchas veces en liderazgo cometemos el error porque tenemos la necesidad de meter a alguien que tiene la habilidad, y metemos a esa persona con la habilidad y es una manzana podrida. ¿Sí? Para Dios, más importante tu corazón que tu habilidad, aunque tu habilidad es buena en el reino de Dios, pero Dios está más interesado en nuestro corazón. ¿Quién somos? Que no haya amargura en nuestro corazón. Cuando hay amargura, cuando hay estas malas actitudes, empieza a haber autopromoción. Eso sucede muchas veces, que de repente en ministerios el líder, estoy usando esto como ejemplo, pero sucede en todas las áreas. El líder, por ejemplo, voy a usar el ejemplo en mi caso. Mi líder de alabanza empieza a autopromoverse, empieza a tocar, a hacer lo que a él se le pega la gana. Yo estoy acá como pastor, como líder, tratando de competir con él. Pues él me va a ganar, porque la habilidad y el don que él tiene es algo tremendo. Yo nomás sé predicar y enseñar, y sé vivir el mensaje. ¿Sí? Pero eso sucede muchas veces en ministerios, sucede que empieza a haber una autopromoción. Necesito hablar con ese líder a que cambie, ayudarlo a que perdone, resuelva el conflicto. Si no, va a contaminarme toda la congregación. No nomás al equipo de alabanza, sino a todos. Ahí conmigo, todos tienen que tener una buena actitud. No importa qué está pasando, no importa que se esté cayendo el techo, todos tienen que tener una buena actitud. Si hay una actitud que no está bien, yo no los dejo ministrar hasta que resuelvan ese conflicto. Porque si no, lo que hay en su corazón es lo que van a ministrar a la gente. ¿Sí? Si yo, como a lo mejor es el encargado de los niños y tiene ofensas y tiene rencor, ¿por qué? Porque a lo mejor a los jóvenes les dimos para esto y nosotros no tenemos nada, etcétera, lo que sea. Tomó ofensa y la guarda. Nos ha pasado. Y por ejemplo, una persona así empezó a tomar ofensas, y hablando de parte del equipo, empezó a tomar ofensas, y hablamos con esa persona que tenía que perdonar y que tenía que soltar y tenía que ayudarle a resolver el conflicto. Al ratito, en ese caso, por no haberlo sacado la manzana podrida, al ratito ya me había afectado a todos los maestros de los niños. Y ya podía transmitir una actitud con los hijos. De repente empecé a notar actitudes con mis hijos. Y se fue, porque no saca esa manzana podrida a tiempo. Esa manzana ya no está ahí. ¿Sí? Autopromoción. Inciso B.
insubordinación. Los miembros del equipo que poseen una actitud destructiva no estarán subordinados al liderazgo del equipo. Los miembros del equipo insubordinados son como terroristas que atacarán la paz del equipo y lo engañarán hasta hacerle daño. Si cuando hay esas actitudes, la verdad, personas empiezan a hacer hasta hacerte daño. Hace poco una familia nos platicaba el asunto con su mamá, una señora que quedó divorciada más, no sé, como 40 años yo creo que lleva, con una amargura en su corazón. Sus hijos, que son cristianos, ella no es, pues le han compartido con ejemplo, con la palabra. Acababan de estar con ella el mes pasado a celebrar su cumpleaños de creo que 83 años de edad, y ellos queriendo sorprenderle darle un regalo con todo su corazón. O sea, los hijos mostrando su amor, y sobre todo los que son creyentes, le compraron una mesa nueva para su cocina. Y cuando ella llegó y vio esa mesa, y ya no vio la mesita que tenía, la mesita estaba desbaratada. ¿Qué cree que hizo? Se enojó. ¿Cómo es posible? Yo quiero mi mesita. Mi mesita ha estado conmigo por más de 30 años. Esto está horrible. Y además, ¿cómo se les ocurre? Y empezó a hablar a sus hijos, porque yo tuve que orar con algunos de ellos, a hablarles, a menospreciarlos, a hacerlos sentir mal. ¿Por qué? Porque eso es lo que hay en su corazón. Pobres hijos destrozados. Ellos queriendo agradar a su mamá, hacerle cosas, y todavía les habla por teléfono. Uno de ellos que no estuvo ahí, pero fue partícipe del regalo, le habló por teléfono para decirle: mamá, ¿qué tal te gustó el regalo? Tú también estuviste involucrado, y le fue como en feria. Y el día de hoy, hablando, y hasta que no me traen mi mesita, yo no los quiero ver, ya no son mis hijos. Estamos hablando no de una telenovela, estamos hablando de la vida real. ¿Qué es eso? Ella no se somete a nadie, ni a Dios, ni a nadie más. Ella vive en su propio mundo. Así vive mucha gente. Y eso, estoy hablando de una persona que no ha querido aceptar a Jesucristo, pero eso sucede en equipos de liderazgo, en equipos. Si no es tratado, empieza a suceder este tipo de cosas, y empieza a ser como un terrorista que atacará la paz. ¿Sí? Inciso C, empieza a haber manipulación. Y decía Absalón: me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia. Empiezan a manipular. La manipulación es una forma sutil de rebelión que es altamente destructiva. El manipulador controla y juega con los otros miembros del equipo para servir sus propios propósitos. El miembro manipulador del equipo lleva una máscara que oculta su verdadera intención hasta que hace estragos entre el equipo. ¿Sí? Estos son cosas que empiezan a suceder, fruto de una manzana podrida. ¿Sí? Empieza a afectar en una manera tremenda. Estoy usando el ejemplo como esta señora. El día de hoy está tratando de chantajear y manipular a sus hijos. Yo les tuve que decir, a los que son creyentes, yo les tuve que decir: miren, ustedes nunca hicieron daño, no lo hicieron con mala intención, necesitan perdonar y soltarla y seguirla amando. Dice: pero es que ella me dijo que si yo no le regresaba su mesa, ya dejaba de ser su hija y no podía hablarle ni ir a visitarla. Es más, me dijo que ni le mande dinero ya. ¿Sí? Empiezan a manipular. Yo me acuerdo cuando comenzamos en Guadalajara, que empezó a manipular, a controlar. ¿Sí? Y cuando empieza a hacer, tú sabes, cuando una persona trata de controlar, y normalmente son personas que a veces tienen recursos, y empiezan a controlar con sus recursos, que te compran algo y que te invitan a comer aquí, e invitan a desayunar allá, todo con un fin de controlar y manipular. Absalón dijo: si tan solo venga la gente a mí, yo les daré justicia. ¿Sí? Pero a final de cuentas, detrás de todo eso había un corazón de amargura. ¿Y qué hizo?
Sí fueron, empezaron a ir con ellos, pero se levantó en contra de su propio padre. Inciso D, distracción. Distracción. Uno de los aspectos más difíciles de tratar con las actitudes negativas en el equipo es la distracción que introducen al grupo. La persona negativa llama la atención hacia sí mismo y su rebelión, haciendo que los otros miembros del equipo se distraigan de la visión. ¿Sí? Una manzana podrida empieza a afectar la canasta. ¿Por qué? Porque la demás fruta que está en la canasta empieza a ser contagiada, empieza a distraerse, empieza a que esa persona empieza a controlar a las demás personas. Por ejemplo, me acuerdo de un caso de una persona que todo lo que estoy describiendo es esa persona. ¿Y qué empezó? A pedir consejos a mi esposa y a mí. Y ya le dije a todos del equipo, prohibido ayudarle a ella. ¿Por qué? Porque es una manzana podrida. Ya se le dijo qué tiene que hacer, cómo hacer, ya estuvo en la escuela bíblica, ¿cuánto tiempo has dedicado tú con ella? No, pues tantas horas, tú tantas, todos sabíamos y empezó a distraer. Cuando el enemigo no puede distraerte por afuera, tratará de hacerlo a través de una manzana podrida. Y normalmente son personas que amas y aprecias, pero tienes que sacar esa manzana podrida. Empiezan a distraer. Aquí dice el poder de la actitud. Número 1, grandes habilidades más actitudes pésimas, igual habilidades más actitudes pésimas. ¿Sí está ahí en sus apuntes? Sí, ¿va? Y es igual a equipo malo. Habilidades son buenas y gracias a Dios y yo doy gracias a Dios por todas las personas que Dios ha puesto habilidades, pero si hay actitudes pésimas, creará un equipo malo. Número 2, grandes habilidades más actitudes malas crean un equipo promedio. ¿Sí? Va a ser un equipo mediocre. Número 3, grandes habilidades igual a un equipo bueno. Vamos mejorando. Grandes habilidades y actitudes buenas es igual a equipo excelente. ¿Sí? Habilidades y dones y todo eso son buenos, pero tiene que haber buenas actitudes. ¿Sí? Yo como líder necesito estar al pendiente de las actitudes. Si yo veo una actitud, luego necesito ayudar a que cambien sus actitudes. Inciso E, hablando de fruto de una actitud destructiva. Inciso E, destrucción. Destrucción. Si la actitud destructiva no se enfrenta al empezar, traerá la destrucción del equipo, socavando la unidad y afinidad que son tan críticas para el éxito de este. ¿Sí? Empieza a haber destrucción. Si esa manzana podrida no se le enfrenta, no se resuelve, no se confronta, empieza a traer destrucción al equipo. Observaciones sobre el poder de las actitudes en el equipo. Número 1, las actitudes tienen el poder de levantar o destruir un equipo. Sí, las actitudes tienen el poder de levantar o destruir un equipo. La mayoría de las personas que han logrado éxito el día de hoy, hablando en el mundo de los empresarios, en el mundo de los deportes, muchas veces han tenido la habilidad, pero lo que más, el 98% que les ha llevado a lograr éxito en sus vidas o en sus medios, ha sido las actitudes que ellos tienen. ¿Sí? La actitud puede levantar un equipo o destruir un equipo. ¿Sí? Si yo el domingo, ¿sí?, todo desanimado, yo como pastor, llego todo desanimado así, con una cara larga, así como que fue bautizado en vinagre con limón, así, y yo llego con una cara así, negativo, y me paro delante de los hermanos así ni puedo hacerlo ahorita, pero estoy tratando de hacer esa cara, pero ni puedo. Con una actitud así negativa, y les digo, hermanos, ¿saben qué? Las cosas están bien difíciles, y yo sé que hemos orado y ayunado, y hemos compartido la palabra, pero ¿saben qué? Estoy desanimado. Y empiezo a hablar de esa manera. ¿Qué va a pasar? Todos los que lleguen ese día
A lo mejor entraron muy animados, van a salir bien desanimados. Y si entraron desanimados, van a salir arrastrándose. ¿Por qué? Las actitudes tienen el poder de levantar o destruir un equipo. Yo como líder no tengo el derecho de tener actitudes negativas. No importa que se vea, hay 2 personas cuando comenzamos, pero comenzamos a tiempo, como si estuviera lleno. Yo podía desanimarme nomás a veces viendo los rostros cuando está uno compartiendo, ¿sí? Pero no, uno llega con actitud buena y con un entusiasmo de lo que estás haciendo, aunque no sientas nada. A veces yo no siento nada, pero yo llego con la actitud de somos vencedores, vamos a salir. Esta ciudad pertenece a Jesucristo, y ves a la gente toda desanimada y empiezan, sí, amén, gloria a Dios. Pero al ratito, cuando ellos salen de ese lugar, ellos salen bendecidos con una actitud de que podemos, y sí podemos. ¿Por qué? Las actitudes tienen el poder para levantar o destruir. En un equipo de líderes, tú como líder tienes la habilidad de levantar un equipo o desanimar al equipo. Les voy a decir esto, pero quiero aclarar una cosa. Esto fue antes de haber conocido a Jesucristo. Unos amigos míos en aquellos días, teníamos un amigo que quisimos hacerle una broma y nos pusimos de acuerdo. Cuando llegue fulanito, claro, no conocíamos a Jesucristo, ¿sí? No teníamos a Jesucristo en nuestro corazón. Está claro eso, ¿verdad? Ok. No vayan a pensar, eso lo hizo el hermano chico Howard, qué bárbaro, ya es pastor y todo eso fue antes. Y el acuerdo fue lo siguiente: cuando llegue fulanito, aunque se vea muy bien, le vamos a decir, oye, qué mal te ves, ¿estás bien? ¿Te sientes bien? Y tocarle así la frente. Y cuando llegó esa persona, llegó muy bien. Él venía feliz de la vida. Y como ya nos habíamos puesto de acuerdo, empezamos, oye, ¿te sientes bien? Sí, me siento feliz, quién sabe qué tal. No te ves muy bien. Y llegaba otro y le tocaba, oye, estás sudando, y no estaba sudando, ¿sí? Y empezamos en cuestión de media hora. El pobre ya estaba casi de emergencia al hospital. Él se venía sintiendo muy bien. Pero ¿qué sucedió? La actitud de nosotros le afectamos a él. Y lo mismo sucede en el ministerio, en empresas o en las familias. La actitud que se vive en el hogar la pone el líder. Yo en mi casa marco la pauta de la actitud que vivimos en la casa. Si hay malas actitudes, yo no puedo culpar siempre a mis hijos. Tengo que checar mi vida, porque a lo mejor yo soy el que ha estado teniendo malas actitudes y tengo que cambiar primero. Pero actitudes levantan o echan abajo. Esto es en la casa, en el trabajo, en la escuela, en el ministerio, en la iglesia, en cualquier parte. Las buenas actitudes levantan, las malas actitudes destruyen a un equipo. Número 2. Bueno, voltea con el que está a tu lado ahí, sonríele. Ten una buena actitud. Número 2. Una actitud se contagia. Una actitud se contagia cuando se expone ante los demás. Una actitud se contagia cuando se expone ante los demás. Se dieron cuenta, ustedes les tocó conocer a Juan. Bueno, yo tengo más años conociéndole, pero se dieron cuenta, su actitud no es contagiosa. ¿Sí? No saliste de aquí anoche como, ya mañana ni siquiera quiero venir a terminar porque ya estoy listo para tomar y conquistar y levantar mi equipo o destruirlo y comenzar con uno. No, ¿por qué? La actitud de su vida nos contagió. Nos contagió. Me acuerdo un día estando en una conferencia de pastores y líderes en la ciudad de Guadalajara, llegó un hombre que tiene más de 50 años en el ministerio y su cabello ya todo así blanco y se paró. Habíamos como unos 300 pastores y líderes ahí. Y se paró, él nos iba a dar la plática y de repente se paró así con una sonrisa y dice, hermanos, dice, quiero decirles que es un gozo y un privilegio servir a mi Dios. Y empezó a hablar de esa manera y yo volteé a ver a algunos porque conocía bastantes de ellos y problemas que estaban viviendo en sus congregaciones y situaciones difíciles. Y empecé a voltear a verlos, llegaron desanimados y empezaron pues sí es cierto.
Porque él lleva más años y pelo blanco y con un gozo. Y cuando yo estaba escuchando eso, Señor, yo quiero llegar a esa edad y poder decir las mismas palabras. Es un gozo, es un privilegio servir a nuestro Dios. Y con ese gozo, cuando ya sea, si es que se tarda el Señor o ya sea tiempo de terminar mi carrera, yo quiero salir con las últimas palabras y con un gozo. Pero ¿qué sucedió? Aquel día ese hombre nos contagió. Otro hombre que aprecio muchísimo, a lo mejor lo conoce, el hermano Wayne Myers. ¿Sí? Él ha estado muchas veces ahí con nosotros en Guadalajara y en las graduaciones y todo eso. Y me fascina estar alrededor de él porque el gozo, lo que hay, su actitud te contagia. Estás con él y quieres sacar la cartera y darle una ofrenda. ¿Sí? Porque su actitud te contagia. Estás con él y quieres ir a ganar al mundo. Su actitud te contagia. Me acuerdo un día estábamos sentados ahí en la sala en la ciudad de Guadalajara antes de que él pasara. Teníamos una sala donde platicábamos con el orador y luego ya los llevamos al auditorio de la escuela. Y estábamos ahí sentados y llegó Juan y ya le dice: hermano, ¿está listo? Y se levantó así con un gozo. Así él ya tiene muchos años en el ministerio. Se levantó con un gozo y dice: hermanos, yo vivo listo. Ya se fue con su Biblia y empezó a predicar y predicó con un fuego tremendo. ¿Sí? Las actitudes son contagiosas. Una buena actitud es contagiosa, como una mala actitud es contagiosa. ¿Sí? Número 3, las malas actitudes se contagian más rápido que las buenas. ¿Sí? Las malas actitudes se contagian más rápido que las buenas. Como seres humanos nos es más fácil creer las cosas negativas que lo positivo. ¿Sí? Es más, nuestra naturaleza por el pecado de Adán y Eva, su tendencia es creer todo lo negativo, todo lo malo y tener una actitud negativa y pesimista. Y la verdad, las actitudes malas se contagian más rápido que las buenas actitudes. Número 4, identificar una mala actitud con frecuencia es algo subjetivo y por lo tanto es difícil de tratar. Número 5, si se ignoran las malas actitudes, estas pueden arruinarlo todo. Si tú trabajaste y te esforzaste y para lograr un evento, para hacer algo, cumplir con el sueño de Dios o por ignorar las malas actitudes, todo ese esfuerzo. ¿Sí? Por David haber ignorado las actitudes de su hijo, miren lo que pasó. Por no haberlo tratado, por no haberlo confrontado desde el principio, decirle: Absalón, tienes que perdonar a tu hermano, y si no vas a perdonar, tú no vas a andar delante de la gente, tú vas a hacer eso. Y haber tomado como líder, él debió de haber confrontado, pero por no haberlo hecho, ¿qué sucedió? Su propio hijo se levantó en su contra y tomó el reino. ¿Sí? Si se ignoran las malas actitudes, estas pueden arruinarlo todo. Si tú eres líder y estás trabajando con un equipo de líderes, no permitas malas actitudes. Yo lo hago en mi casa con mis hijos. A veces mis hijos lo hacen conmigo. Papá, esa no es una buena actitud. Y tengo que reconocer: perdón, es cierto, déjame cambiar. Cambiar de actitud es una decisión. No es una emoción, es una decisión. Si fuera emoción, andaríamos como la montaña rusa, sube y baja. Pero actitud es una decisión. Yo decido tener una buena actitud. Yo decido, cuando me levanté en la mañana, yo decidí vivir otro día en victoria en Jesucristo. Yo decidí creer que este es un día que el Señor ha hecho y es un buen día y es un día victorioso. Fue una decisión, no fue una emoción. No sentí nada, pero yo lo decidí. ¿Sí? Actitud tiene que ver con decisión. La manzana podrida, las malas actitudes tienen que ver, por ejemplo, Absalón. Si él hubiera sido confrontado por el líder, que era David, lo hubiera podido a lo mejor ayudar a resolver ese conflicto, a que perdonara, a que ya no guardara esa ofensa, y leeríamos otra historia. Pero porque el líder no trató esa manzana podrida, ¿qué sucedió? Afectó. ¿Sí? ¿Tienes una manzana podrida en tu equipo? Antes de sacarla, primero ve si puedes ayudarle a resolver ese asunto en su corazón, el conflicto. Si no vas a llegar: tú eres una manzana podrida. No, primero hay que ayudar. Si has ayudado y has hecho todo lo que sabes hacer y consejería y todo lo que ya has dedicado tiempo, pero no cambia, entonces es cuando
esa manzana hay que quitarla lo más rápido posible. Entonces vimos la ley de la manzana podrida. Las malas actitudes arruinan el equipo. Vimos las semillas de una actitud destructiva, también el fruto de una actitud destructiva. Y ahora vamos a continuar con la ley número 9. ¿Por qué no se ponen en pie para que descansen las butacas una vez más y se estiran un poco? Respira profundamente. Dale masaje al que está allá a tu lado ahí tantito así para que ya se estiraron y ya listos. Ok, pueden tomar su lugar otra vez. Vamos con la ley número 9, la ley de la confiabilidad. Ley número 9, la ley de la confiabilidad. La ley de la confiabilidad dice lo siguiente: los miembros del equipo deben poder contar los unos con los otros. La ley de la confiabilidad dice lo siguiente: los miembros del equipo deben poder contar los unos con los otros. Ejemplo que tenemos aquí es el ejemplo de David y Jonatán. ¿Sí? David contaba con Jonatán y Jonatán contaba con David. La amistad, dice, la amistad entre David y Jonatán es una vívida ilustración de la ley de la confiabilidad. ¿Sí? Confiaban, podían confiar el uno con el otro. Confiabilidad es la habilidad de poder contar con alguien cuando se necesita. ¿Sí? Si tú estás desarrollando un equipo de líderes, necesita el equipo poder confiar el uno con el otro. Si no hay esa confianza, ¿sí? Si no hay esa confianza en la vida entre el equipo, no vas a poder lograr hacer muchas cosas. ¿Sí? Por ejemplo, en el matrimonio. Un buen matrimonio está cimentado en confianza. Gracias. ¿Sí? Una buena confianza edifica un buen matrimonio. ¿Sí? Para que haya una buena confianza tiene que haber buena comunicación. No nomás es amor, tiene que haber confianza. Si en el matrimonio, si el esposo no tiene confianza en la esposa y la esposa al esposo, créeme, ese matrimonio va a vivir días del infierno sobre la tierra. ¿Sí? Tiene que haber confianza el uno y la confianza no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso. Por ejemplo, Silvia, cuando yo conocí a Silvia, yo confiaba en ella, pero los años que hemos pasado y hemos crecido y madurado, el día de hoy hay muchas veces se edifica algo de confianza, pero por las acciones de uno destruimos la confianza en esa persona y entonces queremos que sea resuelto de esta manera. No traigo ahorita más monedas, pero aquí traigo monedas. Confianza son como monedas, ¿sí? Que personas van depositando en tu vida. Tú vas recogiendo esas monedas en tu vida de confianza. Personas empiezan a confiar en ti. ¿Sí? Confían en lo que tú dices, ven que lo que dices tú lo cumples, ven que lo que vives, lo que estás predicando, empiezan a confiar en ti. ¿Sí? Si yo de repente empiezo a tomar decisiones y acciones que echan abajo esa confianza, haz de cuenta, todas esas monedas que fueron depositadas a mí, empiezo a perderlas. Y llega un momento que ya en la bolsa no hay nada de confianza. En un equipo, si los miembros del uno con el otro, en el equipo no hay esa confianza, y la confianza se lleva tiempo, no creas que sucede de la noche a la mañana, es un proceso de ir ganando la confianza el uno con el otro, igual que en el matrimonio, igual que en una empresa. La confianza, la confiabilidad, dice, es la habilidad de poder contar con alguien cuando se necesita. Me acuerdo cuando comenzamos en Guadalajara el centro de entrenamiento bíblico, éramos 14 familias. Yo todavía no estaba casado en esos días. 14 familias, misioneros algunos, otros que estábamos ahí. Teníamos una visión de entrenar a hombres y mujeres para el ministerio. Nos reuníamos a orar y hablábamos, sí, estamos comprometidos a la visión y pueden confiar en mí. Si Juan estuviera aquí en este momento te platicaría lo mismo, porque él fue parte de eso igual que yo. Y ahí estábamos emocionados y yo volteaba y yo veía a cada uno y es que padre tener un equipo así, mira, 14 personas comprometidas y podemos confiar el uno con el otro y se oía muy bonito en palabras.
comenzamos la escuela, empezó a tener éxito, pero de repente empezaron a haber problemas. Y ahí es donde se ve en quién puedes confiar y en quién no. Cuando empezaron a haber problemas en el ministerio, problemas de afuera que vinieron a perseguirnos, diferentes tipos de cosas, ahí es donde vimos con quiénes podíamos contar. A los primeros 3 años, de 14 familias quedamos como 6. Y pasaron 2 años más y quedamos nomás Juan y yo. ¿Por qué? Porque no era un equipo, éramos un montón de personas que nos juntamos con un mismo sentir, pero no había confiabilidad. No podíamos confiar el uno con el otro. Entonces cuando empezó a arder el fuego en el horno de fuego, ¿sí? De repente dijeron, no, yo no, hazlo tú. Yo si me ensucio las manos ya no quiero nada que ver. Cuando las cosas se pusieron difíciles, desaparecieron. Que terminamos nomás Juan y yo. 12 años con la escuela. Terminamos 14 familias, terminamos 2. ¿Por qué? No había confiabilidad, no había aquello que se suponía que decíamos, somos un equipo y vamos a hacer esto y vamos a lograr. Decíamos eso, se oía muy bonito, oramos muy bonito, preparamos todo muy bonito, pero cuando empezaron a caer las pedradas, yo ya me voy. Siento que Dios me llamó a hacer esta otra cosa, siento que Dios me está llevando, y sintieron y se fueron para todas partes y nos quedamos ahí Juan y yo. ¿Sí? Confiabilidad es la habilidad de poder contar con alguien cuando se necesita, en los momentos buenos y en los momentos difíciles. ¿Sí? Aquí usa el ejemplo de David y Jonatán. Juan y yo hemos sido como David y Jonatán. ¿Sí? En momentos difíciles en nuestras vidas he podido contar con él y con su esposa, igual ellos con nosotros. En los momentos de triunfos y victorias ha sido algo tremendo. Y nos reímos y nos gozamos. Y ha habido veces que hemos llorado juntos. David y Jonatán tenían ese tipo de relación. Yo sé que yo puedo estar en Botswana compartiendo, puedo estar en China compartiendo, y si me encuentro en una emergencia, en una situación, yo sé que puedo agarrar el teléfono, no importa dónde esté Juan, localizarlo y decirle, Juan, necesito tu ayuda, esto está pasando. Él dejaría, si él está haciendo un líder, él lo dejaría y diría, discúlpame, y se iría a ir a ayudarme. Yo sé que puedo confiar con él y yo haría lo mismo por él. ¿Sí? Pero eso no surgió de la noche a la mañana, fue desarrollándose en el proceso del tiempo a llegar a confiar el uno del otro. En un equipo de trabajo, el equipo de trabajo con los que estamos desarrollando el día de hoy, estamos trabajando en desarrollar esa confianza, que personas sepan que pueden contar contigo. Igual tú puedes contar con ellos, y sobre todo en los momentos que se necesita. Les doy el ejemplo cuando pasó el accidente del arquitecto. En ese momento me di cuenta en quiénes puedo contar. No cuando todo está bien padre, todo bien organizado, la alabanza tremendo, la presencia de Dios tremendo. Ahí todo el mundo puede aparentar que puedes contar con todos ellos. Pero es en los momentos difíciles, ahí es donde necesitas saber con quién cuentas. Y yo me di cuenta con quiénes contamos. Con algunos necesitamos ayudar a ayudarlos a que sean, desarrollar eso en sus vidas, y con otros sabemos con quién contamos. ¿Por qué? Ahí estuvieron. ¿Qué se ofrece? Aquí. Paz. Necesitamos esto. Pum, todo. Y seguimos adelante. ¿Sí? Confiabilidad, la habilidad de poder contar con alguien cuando se necesita. Contando con lo que cuenta. Número 1, carácter, valores. ¿Sí? Yo no puedo, bueno, a ver cómo lo tiene aquí. Sí, carácter menos valores, ¿verdad? Contando con lo que cuenta. Si la persona con quien tú quieres que sea confiable, que puedes contar, tiene que tener carácter. Si no tiene carácter de Dios en su vida, créemelo, cuando se ponen las cosas difíciles, van a salirse de tu barca. Igual el matrimonio. ¿Sí? Si no hay esa confiabilidad, si no hay carácter en esa persona, llegará el momento difícil y dice, bueno, acabo, nos divorciamos y vámonos, cada quien por su lado. ¿Sí? Hay valores que te unen a esa persona, carácter sobre todo. Número 2, constancia, confianza. ¿Sí? Tú sabes que esa persona es como esa gota continua, día
y noche. Tú sabes que puedes confiar en esa persona. ¿Por qué? Porque es constante. Todo el tiempo es la misma persona, no cambia. Es constante, constante. No anda un día en las buenas y otro día de malas. No anda un día de buena actitud, otro día de mala actitud. No anda derrotado un día, no. Es constante. Sí, constante. Y va a producir confianza en esa persona. Yo tengo personas que son constantes y puedo confiar en ellos. Número 3, capacidad. Capacidad, que habla de dones. Contando con lo que cuenta. Yo me acuerdo en 92 nació nuestro primer hijo. El día de hoy está en la presencia del Señor. Nació con muchos problemas. Cuando nació con problemas graves, todo lo que estaba pasando. Y después de algunos meses de estar con nosotros, está en la presencia del Señor el día de hoy. Pero yo puedo decirles hasta este día con quienes conté en un momento difícil, por llamadas de teléfono, aunque no estuvieron físicamente ahí en ese momento. ¿Sí? Ahí es donde te das cuenta quiénes son esas personas que son constantes en momentos buenos, en momentos difíciles. Tuve otras personas que nos llamaron y nos criticaron, personas que yo pensaba que podía confiar en ellos. Mi esposa y yo nos podemos sentar y platicar y podemos acordarnos de ese momento en quienes pudimos confiar y quienes nos ayudaron. Uno de ellos es Juan y su esposa. Estuvieron a nuestro lado en el dolor, el momento difícil. ¿Sí? Cuando nacieron nuestros otros hijos, ellos estuvieron ahí con nosotros. ¿Por qué? Porque hay esa confiabilidad, hay constancia, hay ese carácter en sus vidas, hay esa capacidad en sus vidas para ayudarnos. Y eso es lo que tú necesitas ir desarrollando en el equipo de líderes. Las cualidades de un equipo con el que se puede contar. Los equipos necesitan miembros como Jonathan, personas con quien los demás pueden contar, que tú sabes que ahí van a estar. Sí. Número 1, disponibilidad. Sí. Cualidades de un equipo con el que se puede contar. Número 1, disponibilidad. ¿Sí está así en sus apuntes? Ok. Disponibilidad. Esas personas del equipo tienen que estar disponibles. ¿Sí? Disponibilidad. Jonathan estuvo a la disposición de David, aún en momentos que su padre mismo quería matar a David. ¿Sí? Jonathan se puso totalmente a la disposición de David en su tiempo de necesidad. Los miembros confiables del equipo están dispuestos a ayudar, se ponen a la disposición como un recurso en las crisis, en los momentos de necesidad. ¿Sí? Número 2, cualidades de un equipo con el que se puede contar: confiabilidad. Jonathan fue alguien en quien David pudo confiar. Y Jonathan pudo confiar en David también. Jonathan no solo estaba comprometido con su amigo, sino que hizo un pacto.